Les invito, hermano, a buscar en sus Biblias, en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, verso del 54 al 56. Mateo capítulo 27, 54 al 56. Dice la palabra del Señor: El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Padre, gracias por tu bendita palabra. Ayúdanos en esta noche a meditar en ella, que la luz de tu Espíritu nos ilumine para entender las verdades que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a escuchar y a obedecer en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El estudio de esta noche lo hemos titulado Respuestas a la muerte de Cristo. Respuestas a la muerte de Cristo. Este es un breve pasaje, 3 versos, y en este breve pasaje encontramos 2 respuestas a la muerte de Cristo. Estas 2 respuestas que vamos a considerar son respuestas que podemos clasificar como respuestas positivas. La primera fue por parte del centurión y de sus compañeros soldados que estaban allí de pie junto a la cruz. La segunda, por parte de las mujeres que se encontraban a cierta distancia. Otra respuesta en este mismo momento fue por parte de la multitud incrédula, pero es relatada por Lucas. Y una cuarta fue la respuesta de los discípulos, una respuesta de discípulos temerosos, y esta aparece implícita en los 4 evangelios. Todas estas respuestas podemos decir que son representativas de las reacciones que da el hombre al evangelio, a Dios, a lo largo de la historia. Y tienen una aplicación poderosa y podríamos decir que práctica incluso para nuestro tiempo. Pero nosotros nos vamos a limitar solo a estas 2 que aparecen en este versículo, en estos versículos del 54 al 56. Primero, es la respuesta de la fe que salva. Dice el verso 54, el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. La Biblia nos está hablando de un centurión. La palabra centurión viene de una palabra latina que se emplea para ciento, o sea, era un oficial encargado de 100 hombres. En consecuencia, esto era un rango importante. A este oficial especialmente le habían dado la responsabilidad de supervisar las 3 crucifixiones, o sea, la de Jesús y la de los 2 ladrones. Es probable que tanto el centurión como los demás soldados que dice la Biblia que estaban guardando a Jesús se hubieran hallado en el pretorio cuando los dirigentes judíos llevaron a Jesús allí por primera vez. Es posible. También es posible que estuvieran en la compañía de soldados que acompañaron a los sacerdotes y a los ancianos cuando se dirigieron al huerto a arrestar a Jesús. Sin duda, ellos habían escuchado las acusaciones contra él que le hicieron los dirigentes religiosos.
así como también la declaración que había realizado Pilato de la inocencia de Jesús de cualquier delito contra Roma. Todas estas cosas ellos la pudieron haber presenciado. Pudieron también haber alcanzado a escuchar la conversación que tuvo Pilato con Jesús acerca de que él era el rey de los judíos y que aparece relatada en el Evangelio de Juan en el capítulo 18, los versos del 33 al 37. De alguna manera puede que estos hombres hayan estado presentes en todos estos eventos. Puede que todos estos eventos hayan sido usados por Dios para testificarles, y puede que todos estos eventos, más lo que sucedió después, especialmente en la muerte de Jesús, haya llegado a convencer a este centurión. Bueno, ustedes recuerdan, Pilato había llegado a un veredicto con relación a Jesús. Él en su conciencia sabía que Jesús era un hombre inocente y en consecuencia no representaba la amenaza para Roma de la que le querían hacer responsable. Pero debido a que finalmente el gobernador había cedido a la muerte de Jesús por crucifixión, a estos militares no les quedó más remedio que cumplir la orden que se les dio. Para estos hombres, en realidad Jesús no era más que un personaje extraño, alguien que había hecho una afirmación que para ellos era tonta, inofensiva, de ser algún tipo de rey religioso. El odio que los dirigentes judíos y las multitudes tenían hacia Jesús era bastante obvio para los soldados. Para ellos era algo muy, muy evidente. Pero la razón de ese odio no era tan evidente para ellos, o sea, no era tan obvia. Habían oído los gritos de crucifícalo, crucifícalo, pero difícilmente tenían una idea de lo que estaba detrás de tanta amargura. Para ellos, como dije, el supuesto reclamo de ser hijo de Dios no pasaba de ser más que algo ridículo e inofensivo. Pero al comenzar la cuarta hora de la crucifixión, sucedieron varias cosas que cambiaron la actitud de los soldados. Dice la Biblia que al presenciar el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. O sea, se pusieron nerviosos. Y es probable que lo primero que los haya llevado a esa actitud fue la oscuridad repentina. El viernes anterior estuvimos hablando de los milagros que se produjeron en aquel momento y uno de ellos fue la oscuridad. Los soldados no habían sido testigos del rompimiento del velo en el templo, que como dice la Biblia se produjo de arriba a abajo, como para que no quedara la menor duda de que aquello era por la mano de Dios. Y tal vez tampoco de que se abrieron los sepulcros. Pero ellos no pudieron dejar de notar el terremoto, como dice la palabra, al ver el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. O sea, ese sismo que vino a romper con violencia las rocas, debe haber sido una situación aterradora para estos insensibles legionarios. La palabra que se emplea para temieron en gran manera es la palabra griega phobeo. O sea, de ahí viene un término que para nosotros es familiar, que es el término fobia. Y se refiere a un terror puro. Se refiere a un pánico absoluto que produce taquicardia,
sudoración profusa y ansiedad extrema. Aquellos hombres temieron. Y cuando la Biblia dice en gran manera, temieron en gran manera. Sin embargo, el contexto de este pasaje y las circunstancias en las que ocurrieron estos hechos indican con claridad que estos centuriones y sus hombres, o sea, el centurión, disculpen, y sus hombres temieron algo mucho más grande que las tinieblas y el terremoto. ¿Qué fue? Bueno, ellos sintieron que esos sorprendentes fenómenos naturales tenían un origen sobrenatural. Aquello no venía de la mano del hombre. Indudablemente no era producido por nada humano. Aquello era algo sobrenatural que venía de la mano del Dios Todopoderoso. Y su temor principal no fue a esos acaecimientos mismos. El temor que estos hombres experimentaron fue, en primer lugar, al Dios que lo produjo. El temor emocional que sintieron pronto se convirtió en un asombro reverencial y espiritual. Fíjense en el detalle de que no salieron corriendo para salvar sus vidas. Tampoco intentaron encontrar un lugar seguro. Más bien dice la palabra que dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. El temor de los soldados es un testimonio, podríamos clasificarlo, de una conciencia de pecado. Y su asombro reverencial ofrece testimonio de haber sido confrontados por la santidad y la justicia de Dios. Es una experiencia similar a la que le ocurrió al profeta Isaías. Como nos relata la Biblia en el capítulo 6 de este libro, ellos de pronto se dieron cuenta de que se hallaban bajo el juicio y la condenación de Dios. Bueno, en realidad, eso es parte de la iluminación del Espíritu cuando se produce en una vida. Cuando por primera vez nos damos cuenta de que somos pecadores. Cuando por primera vez nos damos cuenta de que estamos condenados, que estamos perdidos, sin esperanza, aparte de Dios. Una de las cosas más difíciles para que una persona se entregue a Jesucristo es llegar a ese punto de ser convicto de pecado, de ser convencido de pecado. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no se cree pecadora. Porque no toman el estándar que la Biblia nos presenta de lo que significa la santidad, que es Dios. La mayoría de la gente se pasa la vida comparándose con otros. Y generalmente cuando se comparan con otros van a buscar personas peores que ellos. ¿Para qué? Bueno, para sentirse buenos, para verse como buenos. Pero cuando uno es confrontado por la verdad del Evangelio que se encuentra en la Biblia, llega a esta conclusión: estoy perdido. Soy un pecador, no tengo esperanza, a menos que Dios me perdone. Por eso debo arrepentirme de mis pecados e ir a Dios. Repito, cuando alguien llega a esa situación, está preparado para recibir la gracia. Hemos hablado otras veces de Juan capítulo 3, verso 16, que es un magnífico versículo.
la mayoría de los cristianos conocemos ese verso de memoria. Y nos gusta usarlo para predicarle a incrédulos. De hecho, muchas veces los pastores y evangelistas lo hemos usado en nuestras predicaciones. Y es un verso maravilloso, pero el problema con ese verso es que antes de llevárselo a alguien, hay que llevarle Romanos, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Antes de hablarle a alguien que no conoce a Cristo de Juan 3:16, hay que pasarlo por la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley? Los mandamientos. Hay que llevarlo al Sermón del Monte y explicarle ahí lo que Jesús enseñó del pecado. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Hay que llevarlo a las enseñanzas de Jesús cuando dijo, no, si te llenas de ira contra tu hermano, ya eres responsable de homicidio. El adulterio no está en el acto mismo, sino en el pensamiento. La Biblia habla de no codiciar. La Biblia habla de no robar. La Biblia habla de no matar. Pero Jesús dice, ustedes oyeron que fue dicho, y el énfasis de la ley generalmente estaba en las acciones. Pero Jesús dijo, mas yo os digo. Hay que explicarle a las personas claramente lo que es el pecado. Y lo primero que hay que decirle, mira, no podemos cambiarle el nombre. La Biblia lo llama pecado. Y te voy a explicar en una palabra, pecado es desobediencia. Pecado es transgresión de la ley de Dios. ¿Sabes cuál es esa ley? La ley de Dios que dice, conoces los mandamientos. No en vano Pablo dedicó tanto espacio en su carta a los romanos a explicar la culpabilidad del hombre. Y dijo que todos los hombres están bajo el juicio de Dios. Gentiles, judíos, todo el mundo está bajo condenación. O sea, para llegar a entender nuestra perdida condición, no podemos mirar horizontalmente. Necesitamos mirar verticalmente, mirar a Dios. La Biblia dice que Él es santo. El estándar es Él. Él dijo, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Y no importa, a veces se le da ciertas interpretaciones a ese versículo, pero el punto es este. El Señor nos lleva a entender que esa perfección no la podemos alcanzar por nosotros mismos. Por eso necesitamos la gracia de Dios. Y es bueno hablarle a la gente, de tal manera amó Dios al mundo. Muy bueno. Pero hay que explicarle al hombre por qué necesita un Salvador. Porque está perdido. Porque somos pecadores. Te puedes incluir tú. En realidad, todos somos responsables del pecado. Y por eso necesitamos la gracia de Dios. Pero ahí comienza el milagro de la salvación. Cuando a alguien se le ilumina la mente, el Espíritu, por el poder mismo del Espíritu, y comienza a ver por primera vez en su vida todas las cosas con claridad. Quizás usted ha tenido la misma experiencia que yo he tenido de estarle hablando a alguien y tener la sensación que está hablando con una piedra. O con alguien que simplemente no entiende nada de lo que usted está diciendo. Y de vez en cuando te mira como diciendo, este está loco, ¿qué está hablando? O el gran problema del hombre es que está endurecido, está ciego, muerto espiritualmente. Y no puede ver su propia condición. Como decía el miércoles, mencionando un pensamiento de un puritano que dice, nosotros los predicadores, o sea, todo predicador, lo que hace es pedirle a esa vida que abra su corazón.
O sea, toca a la puerta de su corazón. Pero el Espíritu viene con una llave y lo abre. Por eso es que hay que orar. Y créanme, hermanos, la gente, aunque no reconoce su condición perdida, está lidiando con las consecuencias de esa condición perdida. Al vivir en un mundo perdido, entre gente perdida, una y otra vez el hombre ve las consecuencias. Por eso el sufrimiento de la humanidad, por eso la autodestrucción que nos producimos unos a otros es consecuencia del pecado. Por eso nuestro mundo y nuestra sociedad se vuelve cada día más peligroso. Por eso, aunque las personas no sean creyentes, no pueden negar la realidad de que este mundo se está autodestruyendo. Porque nuestro problema es el pecado. Y aunque el hombre no reconozca su existencia, está allí. Ellos pueden cambiarle el nombre, pueden tratar de evadirlo, de ignorarlo, pero no va a cambiar la realidad de que está ahí, está en nosotros. Tenemos una naturaleza pecaminosa que nos arrastra al mal. Y hasta que una persona no llega a ese punto, no está lista para recibir la gracia de Dios. Y eso es lo que a veces sucede con muchas presentaciones del Evangelio. El tema del pecado se ignora. Entonces le ofrecen a las personas una especie de genio de la lámpara, alguien que le viene a resolver todos sus problemas. Cada vez que esté en un callejón sin salida, él te va a ayudar. Frota la lámpara y el genio sale. Así es, así mucha gente, el concepto que tiene de Dios. Así hay mucha gente que se llama cristiano, están bautizados en la iglesia, así mismo viven. Ustedes los ven. Una y otra vez cuando están en problemas, sacuden la iglesia entera para que ore por ellos. Cuando se les resuelve el problema, sus vidas no cambian, siguen viviendo igual. Es que no han entendido de qué se trata el Evangelio. Hay gente que nunca se ha arrepentido de sus pecados. Y el gran problema es que cuando alguien es expuesto a un tipo de evangelio de esa forma, se va endureciendo. Y como alguien dijera, queda inmunizado contra la verdad, porque se cree que son buenos. Y entonces llegan a un punto en que nada es malo, todo está bien. Estos hombres sintieron verdaderamente terror. Fueron confrontados con la santidad de Dios. Creo que además que la confesión que los soldados hicieron de la deidad de Jesús es un testimonio de que ellos recibieron, es posible que hayan recibido la salvación. Tanto su temor como la confesión fueron respuestas a Cristo. Lucas nos cuenta que el centurión y también los otros soldados no solo confesaron la divinidad de Jesús. ¿Qué dice Lucas 23:47? Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Dice que dio gloria a Dios. La profunda convicción de los hombres puede verse en el inicio de la confesión, la palabra verdaderamente. Y quiero que prestemos atención a esto, porque aquí la Biblia nos está ilustrando lo que significa ser cristiano. La Biblia nos está presentando un modelo de una conversión auténtica. El reconocimiento de que Jesús es quien dijo que es. El Salvador, el Señor, no un Salvador, el Salvador, no un Señor, no el Señor, el único Señor. Ahora, el hecho de llegar al punto de decir Él es el Salvador es un primer paso para decir Él es también mi Salvador. Pero si tú no te consideras pecador, ¿de qué necesitas un Salvador? ¿Para qué necesitas un Salvador? No, si mi vida es una maravilla. Bueno, puede que te esté yendo bien ahora. Pero no seas ingenuo o ingenua. La existencia humana no es tan maravillosa.
Hay experiencias gratas. Hay experiencias gratificantes. Pero hay experiencias duras, aterradoras. Y hay gente que las enfrenta, ambas sin Dios. Bueno, las gratas se pueden manejar mejor, pero cuando las cosas se complican, y aparte de todo, es tan frágil la vida humana. Y aparte de frágil, es corta. Y la Biblia dice que después de aquí hay una eternidad. Puedes pasarla en el cielo o puedes pasarla en el infierno. El lugar donde vas lo determinas ahora, con la decisión que hagas con relación a Jesús. ¿Serías capaz de decir verdaderamente? Hasta ahora puedes que estés repitiendo, Él es el Hijo de Dios porque fue lo que te enseñaron. Pero ¿crees tú que realmente Él es el Hijo de Dios? ¿Crees que Él es quien dijo quien dijo ser? Él dijo, a menos que creáis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y esa declaración de yo soy es reconocer que Él es Dios. No es simplemente un maestro de moral. No es simplemente un líder religioso. No, Él es el Salvador. Miren, ninguna de esas opciones se pueden aceptar si Jesús no es quien dijo que es. ¿Por qué? Porque entonces si Jesús no es quien dijo que es, Jesús es el mentiroso más grande que ha existido. Entonces, si es tan gran mentiroso, no hay por qué aceptar que sea un maestro de moral, mucho menos un líder religioso. ¿Se dan cuenta de las implicaciones? Y si Jesús es quien dijo ser, y tú estás sin Él en tu vida, estás perdido. Y si estás perdido, ¿sabes lo que significa? Significa que si te mueres ahora, vas al infierno. Así de simple. Así de simple, pero las implicaciones que tiene ese razonamiento son grandes. Pero por alguna razón esas implicaciones no nos preocupan tanto como aquellas que tienen que ver con las implicaciones de este lado y de este mundo que para muchos es solo lo real, porque es lo que ven, lo que palpan, con lo que se relacionan todos los días. Usted se ha puesto a pensar, ¿y si lo que te parece tan real en realidad no es tan real? Y si lo que te parece tan evidente en realidad no es tan evidente. Y si realmente esta vida que estás viviendo no es tan normal. Bueno, en realidad no es tan normal. No es normal para nada. Es una normalidad. Porque esta no fue la vida para la cual nosotros fuimos creados. Dios nos puso en un mundo sin pecado. Pero al entrar el pecado, la historia cambió. Hasta nuestros días hoy estamos recogiendo las consecuencias del pecado. Y antes que pienses que, wow, pero la culpa es de Adán y Eva. No, todos somos culpables también. Porque cuando llegamos a la capacidad de decidir, cada cual se apartó por su camino. Somos malos. No me digas que en el día de hoy no tuviste un mal pensamiento. No digas que no hiciste algo malo y aun cuando no quieres reconocer a Dios, tu propia conciencia te está diciendo, eso no está bien. Pero como alguien definió, la conciencia es la voz de Dios en el corazón de los hombres. ¿Quién es aquel que establece lo que está bien y lo que está mal? ¿Por qué me siento culpable? Nadie me está mirando, nadie sabe lo que hice. Es que sabes que en realidad hay alguien que te está mirando. Y hay alguien que sabe lo que hiciste. Ese es el mal que tenemos. Ese es el mal que tenían esta gente y lo reconocieron. Con aquel hombre colgado en la cruz. Él era el Hijo de Dios. Fueron sin duda las mismas palabras que los dirigentes judíos usaron para acusar a Jesús ante Pilato, que se hace Hijo de Dios. En otras palabras, ellos estaban diciendo, este es Dios, es el Salvador.
Ellos fueron iluminados por el Espíritu. En aquel momento ellos entendieron que realmente estaban perdidos y que no tenían esperanza aparte de aquel hombre. Lo mismo pasa contigo, no hay otra esperanza. Tú puedes ignorar esto que te estoy diciendo 1000 veces. Hasta un día en que vas a recoger las consecuencias de esa ignorancia. Porque un día tu oportunidad se acaba. Un día la puerta del arca se cierra. Y la va a cerrar la mano de Dios. Un día comenzará el diluvio y será demasiado tarde. Un día estarás en el infierno y no tendrás oportunidad. Irás a donde tú mismo elegiste. Porque el cielo debe ser aburrido. Si la iglesia es aburrida, bueno, hay gente que viene aquí porque parece que no les queda otro remedio. Hay personas que van a las iglesias como si estuvieran cumpliendo una sentencia de muerte. Yo pregunto, ¿alguien así se va a sentir bien en el cielo? Es el lugar donde uno decide ir. Y Dios no envía a nadie al infierno. Le da la oportunidad a las personas. Ahora, cuando alguien desprecia ese evangelio, en cierta manera Dios sí envía. Pero no es que Dios te niegue el cielo, tú lo rechazas. La fe de los soldados es de gran importancia. Su testimonio fue, por así decirlo, el propio testimonio final de Jesús desde la cruz. Aunque fue dado después que hubo muerto, ese testimonio proclamó de forma dramática que su gracia se extiende a todo pecador, incluso a aquellos que le dieron muerte, porque aquellos que estaban allí eran los responsables de su muerte. Durante el mismo proceso de su crucifixión, Jesús se convierte en el objeto de la fe de las mismas personas que le crucificaron. ¡Qué tremendo! Yo espero ver en el cielo a algunos de estos militares. Esa es la maravilla de la gracia de Dios. Esa es la maravilla del evangelio, la misma que alcanzó a estos hombres, alcanzó al ladrón, alcanzó a Zaqueo, alcanzó a un publicano como Mateo, alcanzó a un celote como Pedro, alcanzó a un terrorista religioso como Saulo. Una y otra vez vemos la gracia transformando vidas, porque Dios ofrece su salvación a todos, pero no todo el mundo está dispuesto a recibirla, porque el diablo, repito, mantiene a la gente ciega. Yo no sé si a usted le ha sucedido que ha estado buscando algo y no lo encuentra. Una y otra vez y no lo encuentra. Alguna gente recomienda, deja de seguir buscando. Haz otra cosa. Luego regresa y de pronto tú dices, oh, estaba ahí y no lo pude ver. Bueno, algo parecido es el milagro de la salvación. He estado ahí el mismo mensaje y no lo pude ver muchas veces. No lo pude entender, no tenía ojos para oír disculpen, oídos para oír y ojos para ver. Estaba ciego, sordo, con el corazón endurecido. No es en vano que la Biblia, contándonos la historia del hijo pródigo, diga, y volviendo en sí, porque este muchacho estaba fuera de sí. ¿No han conocido jóvenes así? Nosotros lo fuimos, todos pasamos por esa etapa de nuestra vida, en que, como dijera un psicólogo, es como atravesar un periodo de locura temporal, donde no escuchamos a nadie y menos a los padres. Ya yo les he dicho lo que tengo deseos, lo que tuve deseos cuando mis hijos pasaron por esa etapa, ¿verdad? Meterlos en un tanque, taparlos y echarles la comida por un hueco. Ese muchacho un día llegó osadamente a su padre y le dijo, dame lo que es mío.
la herencia se repartía después que el padre moría. En otras palabras, tenía deseo que el padre se muriera para que le diera lo que era de él. Y ese padre eligió darle la herencia. Y para allá salió el muchacho. El padre no le suplicó, no le rogó. Él sabía que había perdido la capacidad de entender. Y cuando hay una persona que llega a esa situación, hay que hacer lo que hizo el padre. Y para eso hay que tener valor. Entregarlo en las manos de Dios. El muchacho se fue y llegó a tocar fondo. Esa parábola nos enseña muchos principios de cómo Dios trata con nosotros. Y una de las realidades es que hay personas que no van a entender en su vida hasta que no están de cara al suelo. Hasta que ese muchacho no llegó y tocó fondo, no volvió en sí. Y es maravilloso que la Biblia dijera, y volviendo en sí, como diciendo, estaba como fuera de sí. Y así es. Volvió en sí por primera vez, se dio cuenta. ¿Y qué dijo? Tantos jornaleros que hay en la casa de mi padre. Y yo aquí me muero de hambre. Iré a mi padre. No, él no estaba pensando. Él no quería regresar al padre por los beneficios. Pero allí estaba pensando todo lo que había perdido. Y dice, iré a mi padre. En quien estaba pensando era en su padre. Y allá regresó. Y el padre lo recibió con gracia, porque su hijo era muerto y ahora estaba vivo. Esa es la gracia, es el evangelio. Hay otra respuesta en este pasaje y es la lealtad. La lealtad compasiva. Versos 55 y 56 dice la palabra: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. A diferencia de los soldados, que pasaron de mostrar incredulidad a creer, dice que las muchas mujeres que estaban allí ya eran creyentes. La respuesta que dieron a la crucifixión podemos clasificarla como una lealtad compasiva. El relato de Juan nos da el detalle que algunas mujeres, así como Juan, habían estado antes a los pies de la cruz. Juan 19. Pero tal vez debido a que no pudieron soportar ver tan de cerca el sufrimiento del Señor, se alejaron. Y dice que miraron de lejos. No tenían temor a los soldados. No tenían temor a los dirigentes religiosos. No les preocupaba tampoco su propia seguridad o bienestar. No estaban avergonzadas de ser identificadas con Jesús. Se retiraron porque el peso del sufrimiento estaba sobre sus almas en toda intensidad. Aquel que estaba allí, ellos lo amaban. No sabemos en realidad, porque la Biblia no dice qué cantidad de mujeres era. Mateo dice que eran muchas, probablemente más de una docena. No importa cuántas eran, ellas le habían seguido a Galilea y dice que le servían. Estas mujeres habían viajado con Jesús y le servían. Entre las primeras estaba María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían. Estas mujeres estaban agradecidas. Jesús había impactado sus vidas. Yo solo quiero que presten atención a esta. María Magdalena. ¿Cómo no va a seguir a Jesús? ¿Cómo no va a servir a Jesús? Si dice la Biblia que el Señor la había librado de 7 demonios. Ninguno de nosotros ha tenido 7 demonios. Creo que no tenemos la capacidad para imaginar lo que es una vida en semejante condición. Pero todos estábamos perdidos y en cierta manera éramos hijos de Satanás. Pero yo no creo que una persona que ha experimentado una libertad tan grande no pueda expresar o pueda retener una gratitud tan grande. Dice que le servían. Se traduce la palabra diaconeo, que tiene significado básico de servir. Esa es la forma verbal del sustantivo de que se deriva la palabra diácono.
Un diácono no es más que un servidor. Ya esto yo lo he dicho muchas veces. Los diáconos existen en la iglesia para servir, no para otra cosa. La forma femenina del término no se utilizó para describir un tipo específico de ministerio hasta muchos años después en la iglesia primitiva. En Romanos capítulo 16, verso 1 se habla de Febe. ¿Se acuerdan? Diaconisa. Ahora, la realidad es que las mujeres desempeñaron un papel muy, pero muy útil en el ministerio de Jesús y luego en la iglesia primitiva. Las que estuvieron junto a la cruz fueron testimonios firmes de los creyentes en la crucifixión. A través de la dirección de Mateo, o sea, a través de la dirección dada a la pluma de Mateo, inspirado por el Espíritu, se identifica el nombre de algunas mujeres. Por ejemplo, la primera es María Magdalena, aquella de la que Jesús había expulsado 7 demonios, Lucas 8:2. Magdalena no formaba parte de su nombre familiar, sino que indicaba simplemente que María era de la región de Magdalá. Generalmente la traducción nosotros la vemos como María Magdalena, que era el segundo nombre, pero no, en la costa oeste del mar de Galilea, justo al sur de Capernaum. Es probable que se identificara de ese modo porque estaba soltera y no podía identificarse por su esposo o sus hijos, como era la costumbre común en aquella época. La segunda mujer mencionada es María, la madre de Jacobo y de José. Este Jacobo es uno de los apóstoles y por lo general se le conoce con el nombre de Jacobo el menor, o en Mateo 10:3, Jacobo el hijo de Alfeo, para distinguirlo del otro Jacobo que andaba con Juan. Juan identifica a esta María como María, mujer de Cleofas. Cleofas es una variante de Alfeo. Marcos identifica a la tercera mujer como Salomé, pero Mateo se refiere a ella simplemente como la madre de los hijos de Zebedeo, es decir, la esposa de Zebedeo. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Jacobo y Juan, que fueron apellidados Boanerges, hijos del trueno. Por el Evangelio de Juan nos enteramos que María, la madre de Jesús, también estaba junto a la cruz. Juan 19:26. A pesar de que ella tal vez no se hallaba con las otras mujeres en este momento. Piensen en esto, la primera de las 3 mujeres que Mateo menciona no estaba casada. La segunda es identificada por sus hijos. La tercera es identificada por su esposo. La implicación parece ser que la dignidad divina se otorga a todas las condiciones de la mujer. Dios tiene un papel maravilloso y bendito para la mujer, ya sea aquella a la que Dios ha bendecido con la soltería, porque el matrimonio no es para todos. La Biblia habla de que algunos tienen el don de celibato. Habla de aquellas que no han sido, o sea, que han sido bendecidas con la soltería, como María Magdalena, para aquellas también que son madres fieles, como la segunda, y para aquellas que son esposas fieles o esposas fieles. Y quizás a fin de no sugerir un rango secundario para la mujer soltera o para que la que antes fuera malvada, María Magdalena aquí se le nombra en primer lugar, porque es un trofeo de la gracia. María Magdalena es un trofeo de la gracia divina, lo mismo que somos cada uno de nosotros. Mientras más profundo haya sido el hoyo de donde Dios nos sacó, más agradecidos debemos estar. Más será el resplandor de la gloria sobre nuestras propias vidas. Si algo yo vivo convencido que enseña la Biblia, sin discusión ninguna, y algo que para mí no es negociable, es la depravación total del hombre. La pecaminosidad humana. Decía Swindoll que si la depravación humana fuera azul, por donde quiera que nosotros nos pincháramos, saldría sangre azul.
La idea es esta, que aparte de la cruz de Cristo, de su muerte por nosotros y su resurrección, no tendríamos la más mínima posibilidad. Ahora, hermano, cuando realmente nosotros no vivimos en una vida de obediencia, de santidad, de gratitud, es porque en realidad se nos ha olvidado esto. Y quiero decir, se nos ha olvidado porque entendiendo de que seamos realmente cristianos. Porque si decimos es que no hemos entendido esto, entonces realmente no somos cristianos. Porque de eso se trata el Evangelio, de lo que Dios hizo por nosotros. Miren, a excepción de Juan, los dos se brillan por su ausencia en la escena junto a la cruz. Judas se había suicidado. Los otros 10 estaban escondidos por temor a perder sus vidas. Durante el momento de mayor necesidad, ellos habían violado de manera temporal el principio básico del discipulado que Jesús había enseñado en Mateo 10:38, donde dijo: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. En ese momento los discípulos no solo no tuvieron el valor para arriesgarse y tomar sus propias cruces, sino que ni siquiera tuvieron el valor para estar con su Señor mientras Él tomaba la suya propia. ¿Vamos a imitar a los discípulos en esto? ¿O lo vamos a imitar en lo que hicieron después? Que entregaron sus vidas hasta el último aliento por el Evangelio. Cuando recibieron poder de lo alto, salieron al mundo con profunda convicción y con una obediencia total con el Evangelio. Para que usted y yo hagamos exactamente lo mismo, tenemos que estar convencidos de que verdaderamente Jesucristo es quien dijo que es. Y número 2, que el Evangelio, su mensaje, es la única esperanza para este mundo. ¿Estamos convencidos de eso? ¿Es Jesucristo tu Salvador y tu Señor? ¿Crees realmente que el Evangelio es la esperanza del mundo? Yo creo que entender eso tiene que cambiar nuestra vida, hermano. Tiene que cambiar la manera como vivimos. No podemos llegar a comprender la magnitud de esto y seguir viviendo igual. Que el Señor nos ayude a verdaderamente, hermanos, responder como debemos responder a aquellos que hemos conocido verdaderamente a Dios. Que el Señor nos bendiga.